y de repente les implantan un espacio natural protegido sin contar con ellos, y en el que se reconoce que el derecho de gestión es de la consejería pertinente que tenga la potestad en espacios naturales protegidos del Principado de Asturias, y que no digamos si la gestión la tiene el Principado, pero los derechos de decisión los tienen los ayuntamientos. Y aquí quiero aclarar una cosa. Pese a que los ayuntamientos deciden sobre ciertas cosas del espacio urbano, de los núcleos de población, los vecinos en realidad tienen el derecho, como decíamos antes, de utilización de todo el espacio. Es decir, si el ayuntamiento decide que en el espacio comunal se tiene que hacer no sé qué, no se puede hacer si los vecinos no han decidido que eso tiene que ser así. Entonces, ahora entenderéis que si no han contado con ellos y les montan un espacio natural protegido, que en realidad les está acotando sus derechos, es decir, poder utilizar las maderas, cortar no sé qué, volver a recuperar los prados, etc. Todo eso no lo pueden hacer libremente. Entonces, eso crea un conflicto entre la conservación de la naturaleza, por hacerlo mal, en un espacio protegido, degradando el concepto de espacio natural protegido, por el error básico que ocurre siempre en cualquier situación, no contar con la población que vive en el territorio. Entonces, ¿cómo lo intentaron arreglar desde el Principado? Montaron una figura que supuestamente es como una comisión de organización, pero que no tiene potestad. Es decir, queda como corolario, para bonito, ahí está la Junta Administrativa del SUEBE, que está recogida y participa, pero no es un órgano de decisión. Entonces, este es el conflicto y ahora me entenderéis porque yo, dedicándome a la conservación de la naturaleza, estoy hablando mal de un espacio natural protegido. Pero por el simple hecho de que se ha utilizado para usurpar esos derechos que tenía la población. Bueno, también os pongo en la nota y os pasaré la presentación a los que queráis en correo, porque si no la tenéis, que en 1964 el gobernador civil de Oviedo, de aquella será la provincia de Oviedo, se volvía a reconocer mediante un reglamento todo esto que hablábamos antes de los derechos consuetudinarios que les había positivizado con aquel reglamento Alfonso XII. Eso como anécdota, pero el conflicto. Y ahora ya, para acabar, después ya debatimos, os voy a contar un caso concreto también de los ganaderos extensivos. El colectivo de los ganaderos extensivos, yo llevo, pues junto con Dani, que está por ahí, trabajando durante años con ellos, por una sencilla razón. O sea, aparte de que esto que os estaba contando antes, de por qué los ecosistemas en la península ibérica son como son, en gran medida es por el uso común que se hacía del espacio forestal, pero especialmente por la ganadería extensiva. Entonces, no existe una diferenciación legal entre la ganadería extensiva y la ganadería intensiva. Es decir, a esta gente se les exige lo mismo, desde las campañas sanitarias, los veterinarios y demás, que a una producción intensiva. Es decir, ellos tienen el ganado por el monte esparcido y les exigen igual para hacer las campañas, por ejemplo, de saneamiento. Entonces, ¿tú cómo le dices al paisano que está en el monte atendiendo una familia, atendiendo una huerta encima, que tenga que cada vez que venga el veterinario de turno a reunir todo el ganado, bajárselo al monte, intentar cercárselo y hacerle las campañas de saneamiento? Esto os lo pongo de ejemplo para que os introduzcáis un poco en la problemática y en la importancia que esta gente tiene en el resultado de lo que tenemos hoy de los espacios naturales protegidos. Os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender muy claro. El Parque Nacional de los Picos de Europa. Todo el mundo lo valora y le parece que es un espacio maravilloso. Pero si no fuera por la mano de los ganaderos extensivos, el espacio que conocemos como Picos de Europa no sería el que es. Entonces, la gente que trabajamos en la conservación de la naturaleza, desde hace bastante tiempo nos hemos dado cuenta de que no podemos hacer nada, si nos gustan los pájaros, nos gusta tal, y siempre nos encontrábamos con los ganaderos. Y llega un momento que ya te haces compadreo. Ellos saben dónde están los alimoches, saben dónde anida el halcón peregrino, cómo se alimentan los buitres, dónde se mueven, dónde se esconden lobos. Si no contamos con ellos, no podemos conservar la naturaleza. Entonces, si los tenemos de espaldas contra nosotros, no podemos hacer nada. Porque ellos son los que viven allí. Nosotros estamos en el mundo urbano, pero realmente quien está en las montañas son ellos. O sea, nosotros, y yo el más campero, pero
por distintas circunstancias llevo 12 años viviendo en Madrid y siempre que puedo me escapo a la montaña y trabajo en temas de conservación, pero el que vive allí es el paisano, sobre todo en el caso que os estoy contando, los ganaderos extensivos. Y vuelvo, si cualquier cosa me podéis preguntar. Entonces, esta gente se dio cuenta de que no estaba representada y en sus propias palabras reconocen que no están representados por los sindicatos. Ya no digo los sindicatos agrarios, los sindicatos en general. Entonces, las distintas organizaciones de ganaderos extensivos que se han ido creando, muchas veces asociados a las razas autóctonas de ganado, que en España tenemos ciento y pico. Para que os hagáis una idea, tenemos más de 100 razas autóctonas de ganado, la mayoría en peligro de extinción. Entonces, lo que decimos, si no contamos con ellos, no estaban representados, ellos dicen que no están representados por los sindicatos, aparecen una serie de organizaciones que muchas veces os digo, están asociadas a la conservación de variedades locales de cultivo en el ámbito de la agricultura y en la ganadería a las razas autóctonas de ganado. Se van creando esas organizaciones y vieron que cada uno por su lado, cada una de esas pequeñas organizaciones no podía defender sus derechos, no solo en España, sino en la Unión Europea, porque hoy la trascendencia de la legislación es básicamente desde la Unión Europea, especialmente en temas de alimentación y conservación de la naturaleza, en mi ámbito, vamos. Entonces crearon la Federación Estatal de Pastores, que lo único que hace es reconocer y luchar por los derechos de estos ganaderos extensivos, especialmente aquellos que trabajan en ecológico y con razas autóctonas de ganado. De hecho, para que os hagáis una idea, el propio presidente, que ha sido elegido hace poco, es doctor en biología, estudió aquí en Madrid, y la tesis doctoral fue sobre los movimientos transhumantes de ganado en la cornisa cantábrica. Aparte es ganadero en extensivo y productor en ecológico, para que os hagáis una idea de la buena intención que tienen ellos, no solo de ser representados, ya que los sindicatos no les representan, y poder ir hasta la Unión Europea a defender una legislación específica en materia de ganadería extensiva y conservación de la naturaleza. En España ya han tenido una serie de éxitos, nosotros colaboramos, distinta gente, no solo yo desde mi organización, sino de distinta gente de ecologistas en acción, de Greenpeace, de WWF, Save Our Life, etcétera, etcétera. Colaboramos estrechamente con ellos para transmitirles nuestro conocimiento en cuanto a los requerimientos de los ecosistemas y las especies salvajes, y que ellos a la vez nos enseñan a nosotros todos esos conocimientos que tienen de sus territorios. Y cada vez que hacemos cualquier tipo de intervención en un espacio natural protegido, buscamos su compadreo, porque lo que os decía antes, si no conseguimos que la gente que está en el campo esté de nuestro lado, es imposible, porque volveríamos a entrar en un conflicto. Y lo que queremos es buscar los puntos de encuentro. Es decir, nosotros podemos llegar a pensar de forma distinta en puntos concretos, no solo entre nosotros como organizaciones conservacionistas, sino también con los propios ganaderos. Pero siempre hay un interés en común, que es la conservación de la naturaleza y del territorio. Y en eso estamos de acuerdo. Pues entonces vamos a trabajar en esa dirección. La propia Federación Estatal de Pastores, como un último ejemplo, está trabajando en una legislación específica en la Unión Europea sobre la ganadería extensiva. En España han conseguido de forma común reunirse con el Ministerio de Medio Ambiente a través de todos sus representantes de ganaderos extensivos y sacar lo que se conoce como el Libro Blanco de la Transhumancia, que ahí pues se reflejan una serie de conocimientos, una serie de formas de trabajar, etcétera, etcétera, para poner en valor aquellas formas que tienen esta gente de trabajar y recuperar los conocimientos del pasado. Y luego en la Unión Europea se reúnen cada X tiempo en Bruselas para sacar una legislación específica sobre la ganadería extensiva, por lo que decíamos que no es lo mismo que la ganadería intensiva. Y estos eran los dos ejemplos que os quería contar sobre la gestión común del espacio en el medio rural. Y si queréis alguna pregunta o algún matiz o alguna duda o lo que queráis me podéis preguntar.
No sé si os ha gustado, si os parece interesante. Gracias. Quiero una pregunta. Sí. Yo sí lo veo estar bien. No. No, solo porque a mí sí que me preocupa un poco la política agraria de la Unión Europea. Entonces es un poco preguntarte qué posibilidades realmente se tiene, porque la política agraria de la Unión Europea va al desmantelamiento total, diría, de la agricultura en España, en Italia, en fin, en la Unión Europea, ¿no? Yo hablo de otros países, la agricultura. Entonces, bueno, esa es una pregunta. Y luego otra pregunta surge las posibilidades que tenemos, o cómo lo ves tú, para, bueno, yo vivo también en la ciudad, como seguramente todos los que estamos aquí, y a mí sí que me gustaría tener un huertecito, tener algo, entonces sé que se están haciendo cosas de este tipo, y bueno, preguntar un poco tu opinión, cómo lo ves y tal. Por detrás. Bueno, yo la verdad que tienes suerte, porque yo me he tenido que empollar la política agraria común. Bueno, aparte por intereses personales, no solo por el tema que me dedico a la conservación y al mundo rural. La política agraria común, como vosotros sabéis, nace en el año 62, llegó a suponer más del 70% del presupuesto de la Unión Europea y actualmente supone el 40%. Está en negociación, pero también me imagino que lo sabréis, pero el último documento que sale, tienes razón, supone un cierto desmantelamiento de todo lo que tal cual lo conocíamos. Y el indicador claro de que no está bien es que todo el mundo está en desacuerdo. Nosotros los conservacionistas, están en desacuerdo los ganaderos, están en desacuerdo los forestales, están en desacuerdo los agricultores, están en desacuerdo hasta los propios políticos en España, están en desacuerdo. Entonces eso ya es un indicador claro de que algo raro hay. También hay que matizar que la política agraria común, ciertos planteamientos que tenía no estaba del todo mal. Empieza en el 62 y su objetivo es megaproductivista, es decir, las tierras están hechas un Cristo, vamos a organizarlas de una forma que sean productivas de verdad. Y eso tuvo consecuencias nefastas, muy nefastas. Pero el objetivo lo cumplió. Es decir, se produce de la hostia, perdón, hay un montón de excedentes y se puede exportar, se regulan los precios, hay un sistema de organización de los que se llaman las OCMs, que me confundo muchas veces con la OMC, que es las Organizaciones Comunes de Mercado. Y eso fue así hasta la Agenda 2000, que se llama, la reforma de la PAC del 99, que a partir de ahí se crean dos pilares. Es decir, en vez de haber solo las organizaciones comunes de mercado, que se basan en control de precios, generación de excedentes para exportación, pues al desarrollo rural. Y se crea el segundo pilar de la política agraria común, que se llaman los planes de desarrollo rural. Y se basan en esos dos pilares. Entonces, porque se dan cuenta de que las condiciones de producción agraria capital y que se ha conseguido una productividad, pero en realidad se ha cargado el sistema de artificial, todas estas anécdotas del funcionamiento del espacio rural antiguo, y que en España la agricultura mayoritaria es de base familiar. Es decir, son pequeñas explotaciones, que cada una de las familias tiene una serie de huertos, de ganado, y todo eso, al potenciar la producción al máximo, se desmantela y subsisten de mala manera. Entonces, la píldora que utiliza, por decirlo así, la política agraria común es la creación del programa agroambiental, que es en el que se enmarcan las medidas agroambientales de la política agraria común. Y es una serie de medidas generales que pueden ser adaptadas a cada uno de los territorios para potenciar las razas autóctonas, agricultura en ecológico, control de la erosión, pérdida de suelo, etcétera, etcétera. Y pueden ser moldeadas por cada uno de los estados. En el caso español, que vosotros lo sabréis, por el tema de las comunidades autónomas, pues eso es aún más complejo, porque cada comunidad autónoma tiene la potestad de decir cuáles son las medidas agroambientales, cuáles no. Entonces, eso para situaros. Que lo que pase ahora con la política agraria común es clave para la subsistencia
de la agricultura de base familiar. ¿Por qué? Porque tal y como está planteado la agricultura tanto en Europa como en todo el mundo, si nos guiamos por los cánones de productivismo, todo esto que estuvimos hablando va a desaparecer, o desaparecería. ¿Por qué? Porque lo que le cuesta a una familia que se dedica a la agricultura, a la ganadería o a la silvicultura, en España, es imposible que con las reglas del juego tal y como están puestas puedan competir. Entonces, si hoy, os voy a poner un ejemplo muy concreto, si hoy le quitas las subvenciones a la ganadería extensiva, y especialmente a las razas autóctonas, desaparecen. Porque os voy a contar un ejemplo. El cordero, que se come normalmente y en los últimos años en España, cuesta de importación, voy a poner el ejemplo de Nueva Zelanda, 7 euros el kilo. ¿Sabéis cuánto se paga el euro aquí, se le paga al productor de cabrito aquí en España? 6 euros el kilo. Y sin embargo, se trae desde Nueva Zelanda con los costes sociales, las externalidades, os habrán hablado de lo que es el coste social, los fallos de mercado y las externalidades, pues eso no computa. Es decir, todas las emisiones de CO2 de haber traído no sé cuántos cabritos desde Nueva Zelanda en un barco, eso no está reflejado en el precio, en el tema social y ambiental. Y aún así os digo, se está pagando más caro el cordero de Nueva Zelanda. No tengo nada en contra de Nueva Zelanda. Y de hecho sus corderos vienen de nuestra oveja merina. O sea, y muchas de las razas de cabras y demás que hay por ahí, muchas son de base nuestra, por lo que os decía antes. La diversificación que tuvo las variedades locales de cultivo, y especialmente las razas autóctonas en España, es sin parangón en toda Europa, por lo que os decía, que hasta hace 20.000 años los hielos y las nieves cubrían prácticamente todo el norte de Europa. Y en España, solo los picos de Europa, la cordillera cantábrica, y no todas, y los Pirineos estaban cubiertos de hielo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que le ha dado tiempo a evolucionar en cada valle, incluso en cada valle, a especies vegetales de cultivo propias y razas autóctonas de ganado. De ahí que tengamos hasta 170 razas autóctonas de ganado. Vuelvo a lo que estaba diciendo, es decir, que muchas de las razas que hay en países de colonialismo británico y demás, vienen de nuestras propias razas. Y de hecho la raza merina, si la investigáis un poco, es un caso paradigmático, porque desde que se desprotegieron los recursos en España, a partir del siglo XVIII se las llevaron a cualquier parte. Y en Nueva Zelanda, por ejemplo, es uno de los sitios donde está. Entonces, lo que pasa hoy con la política agraria común es muy importante. Es verdad que no es perfecta y que en ciertos sentidos ha acabado con muchas cosas, pero está en manos de todos que podamos redirigirla hacia lo que nosotros queremos que sea. Os lo voy a explicar. Las medidas agroambientales estas que decíamos sirven para conservar, pues, por ejemplo, la ganadería autóctona, la agricultura ecológica y demás. Pero eso, en realidad, es como hasta un insulto para el ganadero y el agricultor. ¿Por qué? Porque se puede ver como que ellos sin esas ayudas que no pueden subsistir. Entonces, sí es verdad que hay que incentivar este tipo de agricultura que es compatible con la conservación de la naturaleza y el patrimonio cultural histórico, transformar esas ayudas o subvenciones agroambientales en lo que nosotros denominamos el pago por servicios ambientales. Es decir, cada territorio, una masa forestal, lo que está haciendo es purificar el aire, garantizar las reservas de agua, que el suelo no se pierda, etcétera, etcétera. Eso, desde la economía ambiental, que no desde la economía ecológica, no sé si os han hablado, me imagino que nadie os contaría este tipo de cosas. Qué grande. Entonces, convertir todas estas ayudas en lo que nosotros denominamos el pago por servicios ambientales. Es decir, se puede calcular desde la economía ambiental cuánto vale o cuánto le reporta a la sociedad que ese bosque esté ahí, que esa águila imperial esté ahí,
que ese acuífero esté sano, que ese río lleve agua, etcétera, etcétera, y pagarle a los paisanos, es decir, a los coterráneos, a los que están en el territorio, que son los dueños legítimos de ese espacio, porque es por uso, no por propiedad, X miles, y que se repartan entre toda la comunidad. Eso es lo que estamos presionando desde las asociaciones ecologistas y desde la ganadería, el colectivo de los ganaderos extensivos. Y bueno, también los agricultores ecológicos y demás. Lo que pasa es que yo me codeo mucho con la ganadería extensiva porque adoro las vacas. Y luego lo que me preguntas de... Luego si no te claro o divago mucho me lo dices. Y luego con lo de el sistema de huertos en las ciudades, estoy totalmente de acuerdo. O sea, no puedo estar más en de acuerdo. Y de hecho os voy a poner un ejemplo concreto. ¿Conocéis Rivas hacia Madrid, no? Ahí hay un proyecto de una... Por poneros uno local, no irme a las montañas, como me gusta. Allí el ayuntamiento tiene muy buena onda, por los contactos que yo he tenido con ellos, y les han habilitado una superficie en la que la gente puede ir allí a cultivar lo que quiera. Como en las... Joder, aquí como no piquemos el asfalto, como decía la frase esta y los amigos de debajo del asfalto está la huerta, como no piquemos el asfalto, aquí no lo vamos a poder hacer. Entonces está muy bien que cada uno, si tiene una terraza, pueda hacer sus cultivos. Y también en los sitios que luchar en los propios ayuntamientos para que nos provean de espacios en los que poder cultivar nuestros propios alimentos. Y esto se relaciona con una cosa que me salté, que no quería haberme saltado, que es la importancia que tiene el concepto de la soberanía alimentaria. Pues han hablado de ello, ¿no? Pues para conseguir la soberanía alimentaria tenemos que garantizar que conservamos las variedades locales de cultivo y las razas autóctonas. Y no que tengamos que traer cerdos de Holanda. Por ejemplo, hay un ejemplo muy grande, no me acuerdo bien la cifra, Dani, no eran que se traían al día 2.500 cerdos del norte de Holanda y sin embargo mandábamos nosotros 3.000 fuera. ¿Sabes? Y dices, pero ¿esto qué cojones es? Perdón. O sea que no sé si te respondo. Si queréis que os matice alguna cosa más o queréis seguir preguntándome, yo encantado. Me gusta más que estar ahí y soltaros el tema y así voy a vuestras propias dudas, ¿no? Bueno, la duda y por darle aquí la barra al compañero, has hablado, me gustaría que profundizaras un pelín más si es posible, ¿no? Sí. De esa contradicción que se tiene, no solamente en España, porque sé que está en África, está en América Latina, en muchos sitios, esa contradicción que hay entre lo que es la conservación, justamente del territorio y tal, y los pueblos, no digo los indígenas ni los nativos, sino los pueblos fundamentalmente agricultores y ganaderos, que también son indígenas y nativos en muchos casos, pero que provienen de una cultura posterior a la que allí era autóctona, ¿no? Y que desde luego, digamos, esa lucha por el territorio y ven precisamente en los parques nacionales, sobre todo en los parques nacionales, pues algo que les está quitando sus posibilidades de sobrevivencia, ¿no? Entonces, en muchos sitios, yo sé que, y creo que no es la alternativa, desde luego se habla de sustitución de tierras y cosas de estas para poder crear los parques y tal, pero al final esto no resuelve el problema porque los nativos siguen, o sea, está toda la casa furtiva, todo el tema de esto que al final yo he visto cómo al final los parques casi se convierten en lugares llenos de guardabosques armados para sacar a la gente, a los cazadores furtivos que están matando por comer, ¿no? O sea, entonces yo entiendo que esto es una de las grandes contradicciones del futuro, porque claro, cada vez somos más gente, somos más, necesitamos más recursos que luego nuestro ánimo de conservación, que es absolutamente necesario, porque yo también soy absolutamente conservacionista de todos estos parques y tal. Sin embargo, esa contradicción termina por ser muy cognitiva, muy chocante, y no basta exclusivamente con ese diálogo, con esa participación y tal, porque a lo mejor puedes encontrar efectivamente gente en los pueblos y tal con los cuales llegues a acuerdos, pero luego está, ya te digo, todos estos cultivos, toda esta gente que está sobre
ecológico, y en eso comparto con muchos más, tiene que estar nutrido, atravesado por soluciones también de carácter, o sea, digamos, de carácter social, que tienen que estar constantemente complementarias, ¿no? Y ahí yo no sé qué propuestas serían así a nivel de discurso, porque, bueno, sé que las hay, pero bueno. No, lo que dice ella no dista, en realidad, de lo que está pasando y pasó aquí en España. Es decir, el robo de tierras. El ejemplo claro lo puse antes. Y es de lo mismo. Lo que pasó en la Sierra del Sueve, que hemos hablado antes, es, salvando las distancias, pero en esencia lo mismo que está contando ella, que pasa, por ejemplo, en Latinoamérica. Aquí Dani nos podría contar más, que acaba de venir de Costa Rica, de trabajar en temas de conservación allí, y luego él puede matizar y contarnos algún caso concreto. Porque también, y quiero matizar esto, que me imagino que lo intuís, lo que es válido en un territorio no tiene por qué ser válido en el otro. Es decir, desarrollo rural o ecodesarrollo no es lo mismo en España que lo que entienden en Sudamérica. Es decir, aquí nosotros el tema de la ganadería la podemos defender y tiene una diversificación notable en cuanto a manejos, porque de ahí es que haya tantas razas autóctonas, aparte de que hay muchos ambientes distintos, hay muchas formas de haber trabajado con el territorio distintas. Y aquí podemos defender claramente el tema de la ganadería extensiva, y sin embargo en Sudamérica, por norma general, no se puede defender, porque se ha utilizado para deforestar las tierras, para robar tierras, para cargarse espacios naturales protegidos, etcétera, etcétera. Y quiero matizar, antes de seguir en esa dirección, de lo de los derechos consuetudinarios. Se sabe que en el sur, esa usurpación de los derechos consuetudinarios de uso y costumbre que estábamos hablando antes, que es lo que pasa en la Sierra del Sueve, y también hay en otros concejos, que os lo pongo por ahí para que conozcáis más ejemplos en la charla, en el sur, esa misma historia, es decir, la usurpación de los derechos consuetudinarios, se sabe que ha desplazado a 1.000 millones de personas, a las chabolas de las ciudades, por los robos de tierras, por pérdidas de los derechos. No sé si conocías esto. Por eso, lo que te digo, que a mí me duele trabajar en conservación de la naturaleza y ser consciente de que se utilizan los espacios naturales protegidos para desplazar a la población. Y si uno entiende en realidad no solo la conservación de la naturaleza, sino la importancia de la diversidad de culturas y de usos del territorio, que al final la cultura es la costumbre. Entonces, según las distintas formas de uso del territorio, aparecen las distintas culturas. Entonces, si tú desplazas a la población de su territorio natural, lo único que estás haciendo no es conservar el patrimonio natural, y por supuesto tampoco cultural. Es decir, estás erosionando y homogeneizando culturalmente ese territorio. Y es lo que está pasando en el patrón mundial. El patrón mundial es la homogeneización cultural. La erosión, aparte de la erosión genética de las especies naturales y de las variedades locales de cultivo y de las razas autóctonas, también de la vida silvestre. Eso es un patrón que se repite en todo el mundo. Entonces, es verdad que en Sudamérica y en otros países del hemisferio sur es distinto, pero en esencia se basa en lo mismo. Es decir, en usurpar los derechos de las comunidades a decidir ellas mismas, entre ellos mismos, y cada persona un voto, qué se hace con el territorio. Y normalmente, esto no lo maticé antes y es muy importante que lo tengáis en cuenta, la cultura campesina, como le llamamos nosotros, es el resultado del ensayo, prueba y error de lo que se puede hacer en el territorio durante miles de años. Entonces, antes de la revolución industrial y dependiendo de los sitios, de la mecanización agraria, de todo esto, los manejos a los que se llegaba, no siempre, en todos lados, pero sí de forma generalizada, eran los óptimos, porque esa gente no quería comerciar, esa gente no quería excedentes, esa gente lo único que quería era vivir tranquilamente, tener sus recursos naturales, sus recursos alimenticios y tener un poco de tiempo de ocio. Poquito, pero tenían tiempo de ocio. Es cuando surgen los excedentes, cuando empieza la comercialización, el mercantilismo, y luego ya se transforma en la economía que conocemos hoy, que es decimonónica. Entonces, ese patrón es importante, es decir, no es que ocurra solo en el hemisferio sur, es que ha ocurrido aquí. Todos los pueblos tenían sus derechos de tierra, tenían sus derechos de aprovechamiento, derechos de maderas, derechos de ganado, derechos de tal, que se han robado.
Y eso es lo que estamos viviendo en Sudamérica. Lo que pasa es que en España parece como que ya pasó y lo hemos olvidado. Pero existen muchos ejemplos de que eso sigue existiendo así. No sé si te respondo a la pregunta. Y te duele que realmente se utilice como excusa los espacios naturales protegidos o las figuras de protección para, uno, robar los derechos de las comunidades y, segundo, sus tierras. Y el ejemplo está claro, que eso, os pongo una cita, una referencia en lo que os repartí, que ese dato existe. En el hemisferio sur, 1.000 millones de personas se puede demostrar que han sido desplazadas de sus espacios rurales o naturales y están viviendo en chabolas. Pero ya os digo, es un patrón que aquí, como ocurrió antes y tiene unas particularidades distintas, parece como que ya no existe. Pero os acabo de poner el ejemplo del suelo. Esa lucha sigue ahí. Esa gente sigue luchando por sus derechos de aprovisionamiento. Y se ha utilizado un espacio natural protegido para usurpar esos derechos. Y soy el primero que me duele, porque yo trabajo en temas de conservación. No sé si te respondo. Una respuesta es la constatación de la contradicción que tenemos. ¿Cómo resuelve? Pues a nosotros ya te digo, trabajamos en el ámbito que trabajamos sobre todo en la cordillera cantábrica, en esta línea, es decir, rescatar los manejos tradicionales que llegaban a ese clima de funcionamiento óptimo, porque esa gente no quería esquilmar el territorio y vivían del territorio, necesitaban que los bosques siguieran siendo bosques y que la huerta siguiera dando huerta y que las vacas siguieran teniendo terneros y que las ovejas siguieran... ¿No? No sé si me explico. Entonces, ellos eran los primeros interesados en que eso se mantuviera. Entonces, muchas cosas que desde la ecología, porque es la que más me gusta y la que más me interesa de las ciencias, llegamos a descubrir, nos damos cuenta que en las ordenanzas anteriores al siglo XIX ya está todo recogido. Es decir, por ejemplo, cuando hay degradación del bosque o que no hay regeneración, en el caso del sueve, la tejeda que tiene una tejeda, no sé si conocéis el tejo es una especie que es tóxica realmente para la ganadería, especialmente para los caballos, y conocéis el asturpón, que es la raza autóctona de caballo salvaje de Asturias, pues ese convive, y de hecho se salvó, esa raza autóctona, que no os lo conté antes, se salvó en la Sierra del Sueve porque quedaban varios ejemplares de gran pureza. Se juntaron distintos conservacionistas, entre ellos García Dori, padre, no el hijo, porque el hijo es el que sigue hoy trabajando con los pastores, y empezaron a trabajar la raza para mantenerla de forma libre en las sierras de toda Asturias, pero el epicentro de la conservación fue este espacio que decimos, la Sierra del Sueve. Entonces, lo del tejo. El tejo es tóxico para la ganadería y para muchos animales. Pero sin embargo, el arilo, que es el frutito rojo, no sé si habéis visto el frutito rojo que tienen las hembras, también es una particularidad muy chula porque puede ser macho y hembra. Si hay muchas hembras y de repente necesitan machos, el tejo se transforma en macho. Es curioso, es muy bonito. Y luego es tóxico entero, menos el arilo y la semilla. El arilo es el frutito rojo que rodea a la semilla, y eso los pájaros y muchos animales lo comen, incluso el porro. Se mueven por ahí, lo defecan y lo dejan preparado ya para que rebrote. Entonces, como los ganaderos eran conscientes de que para mantener esa tejeda tenían que proteger los renuevos, los rebrotes, cortaban las árgumas, que le llaman ellos, que son las aliagas y los matorrales pinchudos, lo cortaban a ras y donde estaban los nuevos brotes lo ponían encima para que protegieran al brote hasta que alcanzara una altura dada para que el ganado no se lo comiera, porque cuando son brotecillos pequeños sí se lo pueden comer. Entonces, a partir de, ellos saben, los ganaderos, que a partir de 2,5 metros de altura ya puede subsistir el árbol, entonces se le iban poniendo matorrales hasta que alcanza pinchudos, una altura de 2,5 metros, y a partir de ahí ya se despreocupan de ellos. Entonces, si vais caminando por alguna tejera y os encontráis que hay arbustos pinchudos, incluso muertos, y el árbol nace de ellos, es justamente por esa asociación que tiene la naturaleza de por sí misma, que ellos se dieron cuenta por la observación. Por eso os digo que no hay esos conocimientos campesinos, en realidad son tan buenos como que llegamos con la ciencia. Lo que pasa que ellos es durante prueba y error durante miles de años.
Y entonces ellos mismos son los que han conseguido que esa tejeda, que en todo el territorio español y en toda Europa se han aniquilado por varias vías, una de ellas por la presión excesiva por ganadería, pérdida de conocimientos y no aplicación de estas técnicas, y por otro lado porque se robaban, como era un árbol sagrado, se robaban del propio bosque y se plantaban en los cementerios, se plantaban en las iglesias y demás. Entonces, al perder ese manejo, esa forma tradicional de utilizar el monte, el ganado, tanto silvestre como el ganado salvaje, se cepillaban las tejedas y quedan muy pocos reductos de tejedas naturales en España y en Europa. Especialmente en España hay unas cuantas en la cordillera Cantábrica y algo en Pirineos. Y para ilustraros la importancia que tiene esto, me acabo de recordar una cosa. Hay un botánico allí, francés, que ha hecho un documental para el canal Arte sobre las tejedas naturales, bosques naturales de tejo, por Europa y el mundo. Ha estado en China, en la India incluso, y cuando estuvo en el bosque este que os digo de la Sierra del Sueve, se quedó tan maravillado de los ejemplares que había, porque no solo son tejos, sabéis que los bosques le llaman tejeda, pero realmente están salpicados con otras especies que la acompañan. Entonces, tenía los valores tan altos, tan buenos que tenía esta tejeda, que os digo, es gracias, existe y se mantiene a que los ganaderos han decidido que siga estando ahí. Le gustó tanto y después de haber visto tantas que una vez acabado de rodar todo el documental quiso cerrar el documental en la tejeda del Sueve. Y ya os digo, lo que pretendía con este documental era mostrar bosques primigenios, especialmente de tejo, por todo el territorio por todo Eurasia. Y al reconocer, pues, siendo francés, y sabéis cómo son los franceses, no quiero ser cabrón ni nada de eso, pero son muy suyos, dicen que un francés con 70 y pico años, que es una eminencia a nivel mundial en temas de botánica, haya decidido cerrar el documental en la tejeda del Sueve, dice bastante de la importancia del manejo que ha tenido esa gente en el territorio. No sé si me he derivado. Yo tenía una pregunta que era a razón de, por ejemplo, nosotros tenemos cerdos de Holanda, los llevamos. Si, ¿qué propuestas tenéis? O si el futuro es la relocalización en vez de la globalización, relocalización, y si nosotros en España podemos tener soberanía alimentaria, porque hablas mucho de los pueblos y demás, y es para subsistir o para vivir, pero un conjunto de gente, no para, como dices tú, comerciar y demás. Entonces, Sí, te cuento. Sí, no, tienes razón, se entronca con la soberanía alimentaria y claramente España es el país de la Unión Europea que más fácil tiene conseguir la soberanía alimentaria, aunque está muy destruido, por lo que os digo, el volumen tal de variedades locales de cultivo que tenemos, pese a que se cifra que el 75% de la reserva genética doméstica se ha perdido, es ilustrativo tener 170 razas autóctonas y no sé cuántas, tropecientas variedades locales de cultivo. Existen dos proyectos que os pongo ahí, uno muy particular que puede demostrar que es factible y real en términos de recursos y de territorio conseguir la soberanía alimentaria, es el proyecto que en realidad es internacional de la red de semillas. ¿Os suena? Pues esa gente para mí es una de las más importantes en la conservación de la naturaleza en España y no ni siquiera mis organizaciones en las que yo trabajo, que no trabajo solo en una. Es una red de intercambio entre productores y agricultores, básicamente, de las semillas tradicionales locales. Se busca también la recuperación de las mismas y están repartidas por todo el territorio. Es una red horizontal. Yo, por ejemplo, quiero plantar una variedad de tomate gallega, porque en realidad soy gallego, no sé si soy suya. Soy asturiano. Yo quiero plantar una variedad de semillas y no la tengo, pero me interesa por lo que puede. Entonces, yo se la pido al que la tiene dentro de esta red, me la provee y yo el único compromiso que tengo, mínimo, es las semillas que él me ha dado, yo cultivarlas y volver a devolvérselas cuando me dé fruto. Porque quiero matizar una cosa que es muy importante. Las razas autóctonas de ganado y las variedades locales de cultivo se pueden conservar en los bancos de germoplasma, como le llama la gente. Es decir, por trocitos de la planta, por semillas, cálculos, etc. Formas de reproducción de la planta.
pero si no están puestas en la tierra, en el valle donde nacieron, o en el valle de donde surgieron, esa especie desaparece, porque no tiene sentido. Es decir, una vaca que sea de alta montaña, la pones aquí abajo para enseñársela a los niños pasando aquí en esta hierba y tarda en morir muy poco, porque ella nació y necesita estar en unas condiciones ambientales. Puede subsistir, y de hecho subsiste, pero llega en muy poco tiempo, en menos de 200 años, se sabe que ya es otra especie, por genética. Quizás tengan análisis genéticos, os voy a poner un ejemplo. La vaca, esta, ¿cómo se llama? La frisona, ¿sabéis? La blanca y negra. Lleva casi 300 o 200 y pico años por aquí, en la península ibérica. Cuando vinieron, entre otras razas, como ejemplo, pero vinieron distintos estudiosos de zootecnia del centro de Europa a hacer análisis genéticos de las razas que habían sido traídas del centro de Europa a España, para ver cómo podían variar con respecto, después de 200 años, con respecto a las zonas de origen de centro de Europa, Suiza, Holanda o lo que fuera. Y el caso de la frisona es muy paradigmático, porque el análisis genético y con los conocimientos de la biología de las frisonas que hay hoy en España ya es totalmente distinto de la de origen en Holanda. Y podrías llegar a decir que es otra raza. Entonces, ¿qué os quiero matizar con esto? Que no son piezas de museo. Es decir, no las podemos tener puestas como los animales salvajes en los zoos o atados ahí puestas como si fueran para que la gente las vea. Es decir, el animal solo se siente, o la especie vegetal, solo se siente, entre comillas, que es la que es funcionando, es decir, viviendo libremente, reproduciéndose y demás. Y está muy bien tener bancos de germoplasma, tener reservas genéticas de las razas autóctonas en X sitios de cada comunidad autónoma, pero si la gente no las usa, si la gente no las planta, si la gente no las maneja, si no están con los prados, en sus montañas, esas especies no tienen sentido. No tiene sentido, porque si no nos acabaríamos quedando con 7 especies vegetales y con 3 o 4 razas y especies de animales domésticos. Matiz. No sé si quería responder a Claro, en cuanto a los medios, soberanía alimentaria, medios de producción, de Redes de proximidad. Sí, no, bueno, Redes de lo que hacemos, en lo que trabajamos, y Dani también os lo puede contar, es inspirarnos en el concepto del kilómetro cero. Es decir, lo que tú dices, Carmen, las redes de proximidad. Es decir, el kilómetro cero se basa en que la consecución de alimentos por parte nuestra sea en una distancia inferior a los 100 kilómetros, para reducir al mínimo el impacto que tiene, por ejemplo, muy sencillo de entender, las emisiones de CO2. Lo que le llaman los petroalimentos. Nunca habéis oído hablar, os han hablado de los petroalimentos. El ejemplo que os ponía antes de traer el cabrito desde Nueva Zelanda. Es decir, o una banana, como una banana que me encantan, oye, cojonudas y tal, yo no tengo nada en contra de ella. Pero ¿cómo es posible que valga menos una banana que un plátano de Canarias? O sea, es que por eso se le llaman petroalimentos. Entonces, la soberanía alimentaria, España es uno de los más de toda Europa que más puede, por lo que os digo, por los distintos manejos, la superficie y lo de las razas. Y la línea en la que trabajamos desde la conservación de la naturaleza y del desarrollo rural es inspirados en el concepto del kilómetro cero. Es decir, aunque es verdad que en el caso de Asturias la demanda interna de carne es inferior a la producción, es decir, Asturias necesariamente tiene que vender y le pasa lo mismo a Galicia, tiene que vender fuera de sus propias fronteras para poder dar salida a los productos que tiene. Es decir, aunque sea mínimamente, pero tiene que salir fuera de sus fronteras porque no es suficiente. Pero la inspiración, que también está el movimiento Slow Food, que le conoceréis también, os pongo ahí el proyecto de Terra Madre, sí, Slow Food. Se inspira también en eso, es decir, alimentos sanos, lo contrario a la fast food, no sé cuánto, y redes de proximidad, lo que dice Carmen, inspirados en el concepto que os digo, kilómetro cero, en el sentido de que se prima que el consumo responsable, ya que hay que consumir,
ya que somos consumidores de ciertos productos, pues seamos responsables y primemos kilómetro cero por este tipo de cosas y luego por otra cosa muy concreta, que es decir, los propios agricultores y ganaderos de la zona que vean dar salida a sus productos en su propio territorio y no tengan que estar malvendiendo y encima mandándolo a miles de kilómetros de distancia. Y nosotros, al revés, desde miles de kilómetros de distancia, trayendo alimentos que tenemos aquí. No sé si te he explicado. Sí. Yo te quería hacer una pregunta. A ver, has hablado antes de la PAC y de las subvenciones a la agricultura. Y yo siempre me he hecho la pregunta, ¿hay alguna posibilidad de que la agricultura en España, sin subvenciones? A ver, me parece genial lo de la parte esta que hablas de que es verdad que para que un bosque pues debe estar pagado, porque nos limpia la atmósfera y porque es muy bueno que siga ahí y le da un valor a un pueblo que antes que no lo vea solamente como madera y un día le deportará lo entero. Lo que me refiero es si la agricultura, por ejemplo, extensiva sobre todo, podría ser capaz de ser rentable sin ayudas, o qué manera habría para poder hacerlo. Bueno, de hecho, uno de los proyectos con los que trabajamos con los ganaderos en Asturias en particular, y yo siento referirme todo el rato a Asturias, pues puedo poner ejemplos de todos lados, porque como me interesan especialmente las razas autóctonas, dentro de que me gusta la conservación de la naturaleza, trabajo con otros muchos. Pero os pongo el ejemplo de Asturias porque es el que mejor conozco, y a lo mejor en Orense, que yo soy de allí. Pero una de las formas en las que trabajamos es en conseguir justamente lo que tú me estás preguntando. Es decir, buscamos, desde otra asociación, conseguir que un paisano pueda vivir con 20 vacas dignamente de la agricultura, o sea, de la ganadería en este caso, porque también me acompaña muchas veces complementariamente con la agricultura, sin las subvenciones. Y de momento, te voy a contar el ejemplo. Lo que hemos hecho, que no quería dar publicidad, entonces voy a intentar no decir los nombres, pero voy a contaros el proyecto. Adelante. Es decir, nosotros allí lo que hemos montado es una ONG, en vez de queríamos haber montado una cooperativa de productores y consumidores, en el buen sentido de consumidores, que a mí no me gusta el término, pero es que ¿me entendéis? Entonces, de momento tenemos 20 productores, que el 95% están ecológicos, y lo que no están ecológicos es porque los paisanos es gente mayor y dice, mira, yo esto es ecológico, yo no tengo el certificado del Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica, pero esto es ecológico. Pero nosotros le llamamos tradicional. Entonces nuestro modelo se inspira en conseguir que un paisano con 20 vacas en sistema de rotación, porque hay algunas que pues tienes unos terneros, tienes unas tal, pero en la media, como si fuera con 20 vacas, pueda vivir sin subvenciones. Y de momento lo estamos consiguiendo. Porque hemos conseguido estar en positivo el año pasado, empezamos hace un año con el proyecto y hemos salido en positivo. Y están 20 productores, incluso tenemos, hay miel, hay, como te diría, aceite, hay quesos, hay tal. Pero hablando en términos, por ejemplo, del tema de la ganadería con las vacas. Entonces, ellos se reúnen por su cuenta, los propios ganaderos, y deciden entre ellos qué precio se le tiene que pagar por el kilo de carne para que puedan vivir sin subvenciones. Entonces, una vez que ellos deciden ese precio, se reúnen con nosotros, que somos la ONG que les gestionamos los recursos logísticos para darle salida comercial a los productos y unirles con una serie de consumidores responsables, que ellos se adhieren de distintos mecanismos, o como consumidores, o como socios, o como tal. Entonces, le ponemos condenamos el precio del kilo de carne para organizar toda esa logística y le damos salida por internet a los productos. Entonces la gente, buscamos también que se quede mínimo el 33% de la producción en las zonas donde ellos están produciendo y luego, por el problema que os decía antes, darle salida en cuidados en el kilómetro cero, es decir, a menos de 100 kilómetros de la zona. Pero es verdad que estamos vendiendo incluso a Madrid, a Bilbao, a Barcelona, a Valencia. Y os voy a poner un ejemplo para que veáis lo guays que somos. Hasta nos llamaron unos consumidores, un grupo de consumo, porque también potenciamos los grupos de consumo responsables. Sí, ayudamos, asesoramos a la gente que se agrupe en grupos de consumo responsables, que haya un coordinador y que haga los productos. Entonces nos llamaron una gente de Segovia para que querían pedirnos carne de vacuno en Asturias.
Entonces nosotros tenemos un amigo que tiene nuestro mismo criterio en Segovia, y esta gente era de Segovia. Entonces, ¿qué hicimos? Le dimos el teléfono del ganadero segoviano y dijimos, pídele a nuestro colega que la carne es de puta madre y te la llevas tú y no andamos con esto de mandarte a 300 y pico kilómetros la carne desde Asturias. No sé si os vale de ejemplo. Y eso, imagínate una empresa que te haga eso. No, mira, pídele a... Pregúntaselo. Y eso, ya te digo, nos inspira eso. O sea, nuestro objetivo real, más allá de la inspiración del kilómetro cero, es conseguir que la gente pueda vivir dignamente del sector primario sin subvenciones. Oye, ¿y dónde tienes que dirigirte para ser partícipe de todas esas... Hacer publicidad. Luego tomando la caña no se digo. Porque yo vengo aquí para hablar de modelos, no de lo que te quiero decir. No, pero la accesibilidad no te importa. No, yo si queréis investigar el proyecto... Pero si te lo has dicho a los de Segovia. El proyecto es Asturias Sostenible. Podéis entrar en internet, nada más pongáis Asturias Sostenible, os podéis investigar. Y de hecho, si en la propia charla os he puesto la campaña que hicimos en favor de la ganadería extensiva, que aún sigue funcionando, admitimos apoyos, para que veáis que estaba firmada por WWF, Ecologistas en Acción, nosotros, o sea, gente no solo ganaderos, sino la propia gente que trabajamos en la conservación de la naturaleza, para que vierais que realmente no es una cuestión de que cada uno estamos por nuestro lado. Nosotros nos inspiramos también, nos ha gustado mucho todo el tema del ICM, porque realmente la forma en que trabajamos nosotros es igual que la vuestra. O sea, es de tú a tú, de igual a igual, se reúnen, se deciden las cosas, vamos, es como funciona. Está abierto a los socios, es asambleario, una persona un voto, etcétera, etcétera. Eso me gusta porque es la metáfora que utilizaban los indios mexicanos, lo de Quetzalcóatl, ¿sabéis? ¿Por qué le llamaban a Quetzalcóatl la serpiente emplumada? Porque era un humano, que los humanos son las serpientes en el sentido de que tienen la vista puesta a ras del suelo, se mueven así, ¿no? Las serpientes, pero no por desprestigiar a la serpiente, ¿eh? Entonces Quetzalcóatl, como era humano, era serpiente, pero como tenía la vista del águila, era la serpiente emplumada. Sí, hay muchos. Mira, en Extremadura me gusta mucho cómo trabaja la red Calea. Trabajan en red también, los podéis investigar en internet, tienen todo publicado en internet, y su unidad de trabajo es la cuenca hidrográfica. Sabéis que los ríos se gestionan, y eso es un invento español muy bueno, de gestión de los recursos hídricos, aunque es nefasto el resultado político, ¿no? Pero la estructura es de trabajar en cuencas. Pues ellos trabajan la coherencia ecológica de sus sistemas de aprovechamiento, buscan en el nivel de cuenca. Entonces trabajan en toda la cuenca de Tajo, con agroecología, con las mismas, inspirados en el mismo concepto que nosotros inspirados en el mismo concepto que ellos, y trabajan en red, como os digo. Luego está el de Tierra Madre de Slow Food, que a mí me parece impresionante, me gusta mucho, porque vamos, es muy parecido a todas las formas en las que estamos trabajando nosotros, y nos inspiran también, ¿no? Porque también buscamos mucho el de reunirnos y transferirnos la información, y unos a otros, las organizaciones y los proyectos. Ya no es raro ver a las ONGs entre sí mismas cooperando, cuando antes tenían, que era una crítica muy grande, que yo tuve una batalla, bueno, a mí me gusta mucho discutir. Y entonces, una de las cosas que yo le echaba en cara y le reprochaba a la Confederación, a WWF, a Silver Life, en Planta Tabernas, era que durante un tiempo, casi 30 años, se empezaron a comportar en ciertos aspectos, espero que nadie me vaya a crucificar, estoy acostumbrado a esto, como en ciertos aspectos como las empresas. Es decir, este es mi proyecto, no me lo copies, yo trabajo así, no sé cuánto, y eso ya no existe. Hoy las ONGs se pueden juntar para generar sinergias y emergencia, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, etcétera, etcétera. Y vosotros si investigáis un poco, os vais a 10 años o 12 años atrás, había competencia de las ONGs. Y decías, pero cojones, ¿qué es esto?
O sea, nosotros estamos trabajando por hacer otra forma de trabajar y de organizar las estructuras sociales y tenéis esencias de comportamiento como las corporaciones. Anda, iros a la mierda. Y eso ya se acabó, ¿eh? O sea, eso es... Claro, sigue habiendo cada uno con sus particularidades, pero se ha acabado. Tú puedes ver a SEO con la Fundación Oso Pardo y puedes ver a la Fundación Oso Pardo con Ecologistas de Nación, yo qué sé, ¿sabes? Y lo veis. O sea, hay proyectos que están presentados juntos. Y os voy a poner un ejemplo, ya que me lo permitís. Recientemente se han creado distintas redes de custodia del territorio en España. En la cordillera Cantábrica, como Asturias, Galicia, o sea, Asturias, Cantabria y el País Vasco son muy pequeñitas, en vez de haber una red de custodia del territorio en cada una de ellas, nos hemos juntado 22 organizaciones de Asturias, de Cantabria y del País Vasco para crear la red de custodia del territorio y presentar y hacer proyectos en conjunto. Y en esas organizaciones hay desde ayuntamientos de verdad con sensibilidad, que solo hay uno, hasta organizaciones de conservación de la naturaleza y de desarrollo rural, exclusivamente de desarrollo rural. O sea, que para que veáis que realmente lo que os inspira a vosotros de las alianzas y la unión, eso se está trasladando en el territorio a la gente que trabajamos en temas de organización social. Es decir, lo mismo que cómo funciona el sistema, en ciertas esencias, con unas variantes, se está trabajando también desde las organizaciones sociales. Es decir, es más fácil que nos unamos todos y busquemos las alianzas en los objetivos comunes que no buscar los reproches o las fricciones. Es decir, joder, si tenemos cosas en que estamos de acuerdo, ¿por qué nos vamos a cabrear y intentar decir yo, esto lo quiero así, yo soy así, soy más distinto? Coño, somos iguales, todos somos seres humanos. Entonces, hay objetivos comunes y esos objetivos comunes son los que nos tienen que poner a uno al lado del otro y no uno enfrente del otro. No sé si queréis que os diga algo más. No, que sepáis que eso no os inspiráis, ¿eh? O sea, que esto también es verdad. Que no cae el saco vacío. No, lo digo en serio. Te doy una. Economía entre los límites Te la físicos mando por correo también, si la quieres. Está mejor preparada aquí. No se te oye. Estaba aturdiendo yo mismo. El domingo pasado vino Carlos Taibo y nos estuvo hablando de crecimiento. Yayo tiene otra teoría un poco distinta y nos va a hablar de economía dentro de los límites del decrecimiento. ¿Así? No, dentro de los límites físicos. Dentro de los límites físicos De crecimiento, a fin de cuentas. de crecimiento. Bueno, yo sé. No, que yo la conozco, ya, yo fue profesora mía en... Todavía el domingo es después de llama. Y luego el domingo siguiente vienen unos compañeros del Observatorio de Multinacionales de América Latina y van a hablar de créditos públicos a empresas sucias. En realidad todo este mes de marzo en principio va a estar dedicado un poco a la economía, pero febrero y marzo y lo que llevamos de enero nos hemos centrado un poco más en economía y medio ambiente, lo estamos ligando bastante. Y como siempre, si alguno tiene algún tema o algo, quiere que busquemos a alguien o lo que sea, pues que nos lo diga. Ya yo voy a hablar de economía dentro de los límites de la realidad. El decrecimiento, Aquí. ahora, El domingo que viene a las 12 viene Yayo Herrero y el siguiente domingo, el domingo 26, vienen los del Observatorio de Multinacionales de América Latina. Y gracias por venir. Ahí. Porque no se para. Cómo se alimentan los buitres, dónde se mueven, dónde se esconden lobos. Si no contamos con ellos, no podemos conservar la naturaleza. Entonces, si los tenemos de espaldas contra nosotros, no podemos hacer nada. Porque ellos son los que viven allí. Nosotros estamos en el mundo urbano, pero realmente quien está en las montañas son ellos. O sea, nosotros, y yo el más campero, pero
por distintas circunstancias llevo 12 años viviendo en Madrid y siempre que puedo me escapo a la montaña y trabajo en temas de conservación. Pero el que vive allí es el paisano, sobre todo en el caso que os estoy contando, los ganaderos extensivos. Y vuelvo, si cualquier cosa me podéis preguntar. Entonces, esta gente se dio cuenta de que no estaba representada y en sus propias palabras reconocen que no están representados por los sindicatos. Ya no digo los sindicatos agrarios, los sindicatos en general. Entonces, las distintas organizaciones de ganaderos extensivos que se han ido creando, muchas veces asociados a las razas autóctonas de ganado, que en España tenemos 100 y pico. Para que os hagáis una idea, tenemos más de 100 razas autóctonas de ganado, la mayoría en peligro de extinción. Entonces, lo que decimos, si no contamos con ellos, no estaban representados, ellos dicen que no están representados por los sindicatos, aparecen una serie de organizaciones que muchas veces os digo, están asociadas a la conservación de variedades locales de cultivo en el ámbito de la agricultura y en la ganadería a las razas autóctonas de ganado. Se van creando esas organizaciones y vieron que cada uno por su lado, cada una de esas pequeñas organizaciones, no podía defender sus derechos, no solo en España, sino en la Unión Europea, porque hoy la trascendencia de la legislación es básicamente desde la Unión Europea, especialmente en temas de alimentación y conservación de la naturaleza, en mi ámbito, vamos. Entonces crearon la Federación Estatal de Pastores, que lo único que hace es reconocer y luchar por los derechos de estos ganaderos extensivos, especialmente aquellos que trabajan en ecológico y con razas autóctonas de ganado. De hecho, para que os hagáis una idea, el propio presidente, que ha sido elegido hace poco, es doctor en biología, estudió aquí en Madrid, y la tesis doctoral fue sobre los movimientos transhumantes de ganado en la cornisa cantábrica. Aparte es ganadero en extensivo y productor en ecológico, para que os hagáis una idea de la buena intención que tienen ellos, no solo de ser representados, ya que los sindicatos no les representan, y poder ir hasta la Unión Europea a defender una legislación específica en materia de ganadería extensiva y conservación de la naturaleza. En España ya han tenido una serie de éxitos, nosotros colaboramos, distinta gente, no solo yo desde mi organización, sino de distinta gente de ecologistas en acción, del uso común que se hacía del espacio forestal, pero especialmente por la ganadería extensiva. Entonces, no existe una diferenciación legal entre la ganadería extensiva y la ganadería intensiva. Es decir, a esta gente se les exige lo mismo, desde las campañas sanitarias, los veterinarios y demás, que a una producción intensiva. Es decir, ellos tienen el ganado por el monte esparcido y les exigen igual para hacer las campañas, por ejemplo, de saneamiento. Entonces, ¿tú cómo le dices al paisano que está en el monte a tener una familia y a tener una huerta encima, que cada vez que venga el veterinario de turno, a reunir todo el ganado, bajárselo al monte, intentar cercárselo y hacerle las campañas de saneamiento? Esto os lo pongo de ejemplo para que os introduzcáis un poco en la problemática y en la importancia que esta gente tiene en el resultado de lo que tenemos hoy de los espacios naturales protegidos. Os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender muy claro. El Parque Nacional de los Picos de Europa. Todo el mundo lo valora y le parece que es un espacio maravilloso. Pero si no fuera por la mano de los ganaderos extensivos, el espacio que conocemos como Picos de Europa no sería el que es. Entonces, la gente que trabajamos en la conservación de la naturaleza, desde hace bastante tiempo nos hemos dado cuenta de que no podemos hacer nada, si nos gustan los pájaros, nos gusta tal, y siempre nos encontrábamos con los ganaderos. Y llega un momento que ya te haces compadreo. Ellos saben dónde están los alimoches, saben dónde anida el halcón peregrino, donde si de repente les implantan un espacio natural protegido sin contar con ellos, y en el que se reconoce que el derecho de gestión es de la consejería pertinente que tenga la potestad en espacios naturales protegidos del Principado de Asturias, y que la gestión, no digamos así, la gestión la tiene el Principado, pero los derechos de decisión los tienen los ayuntamientos. Y aquí quiero aclarar una cosa. Pese a que los ayuntamientos deciden sobre ciertas cosas del espacio urbano, de los núcleos de población, los vecinos en realidad tienen el derecho, como decíamos antes,
de utilización de todo el espacio. Es decir, si el ayuntamiento decide que en el espacio comunal se tiene que hacer no sé qué, no se puede hacer si los vecinos no han decidido que eso tiene que ser así. Entonces, ahora entenderéis que si no han contado con ellos y les montan un espacio natural protegido, que en realidad les está acotando sus derechos, es decir, poder utilizar las maderas, cortar no sé qué, volver a recuperar los prados, etc. Todo eso no lo pueden hacer libremente. Entonces, eso crea un conflicto entre la conservación de la naturaleza, por hacerlo mal, en un espacio protegido, degradando el concepto de espacio natural protegido por el error básico que ocurre siempre en cualquier situación, no contar con la población que vive en el territorio. Entonces, ¿cómo lo intentaron arreglar desde el Principado? Montaron una figura que supuestamente es como una comisión de organización, pero que no tiene potestad. Es decir, queda como corolario para bonito de ahí está la Junta Administrativa del SUEBE, que está recogida y participa, pero no es un órgano de decisión. Entonces, este es el conflicto y ahora me entenderéis porque yo, dedicándome a la conservación de la naturaleza, estoy hablando mal de un espacio natural protegido, pero por el simple hecho de que se ha utilizado para usurpar esos derechos que tenía la población. Bueno, también os pongo en la nota y os pasaré la presentación a los que queráis en correo, porque si no la tenéis, que en 1964 el gobernador civil de Oviedo, de aquella será la provincia de Oviedo, se volvía a reconocer mediante un reglamento todo esto que hablábamos antes de los derechos consuetudinarios que les había positivizado con aquel reglamento Alfonso XII. Eso como anécdota, pero el conflicto. Y ahora ya, para acabar, después ya debatimos, os voy a contar un caso concreto también de los ganaderos extensivos. El colectivo de los ganaderos extensivos, yo llevo, pues junto con Dani, que está por ahí, trabajando durante años con ellos por una sencilla razón. O sea, aparte de que esto que os estaba contando antes, de por qué los ecosistemas en la península ibérica son como son, en gran medida es por el